Bendecidos y en victoria. Muy bien, así es como podemos ponerle un poquito más de acá, por favor. Esto de aquí, ¿me ayuda, Luchito? Poniendo un poquito más de allá. Ahí está bien. Muy buenos días otra vez. Estaba un poco distraído. A ver, ¿cómo nos encontramos hoy? Muy bien, y así es como nos debemos encontrar, porque así los hijos de Dios debemos de estar bendecidos y en victoria. ¿Y cuántos están listos para escuchar palabra de Dios el día de hoy? Amén. Y como siempre, permítanme, por favor, darle la gloria y la honra al Padre, porque me ha permitido estar nuevamente aquí, parado en este púlpito santo y ser la persona que va a ser utilizada por el Espíritu Santo para soltar el día de hoy la palabra que el pueblo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos venimos del discipulado? ¿Cuántos venimos de Bogotá? Dígame amén. ¿Cuántos vienen llenos de la palabra de Dios? ¿Cuántos vienen con ansias de comerse el mundo, de llevar esas buenas noticias que acabó de recibir de Bogotá? Amén. Seguro que sí, porque les noto así como que un poquito. Ya, muy bien. Y bueno, les cuento para los que no fueron a la convención que fue una semana poderosísima, donde recibimos palabra de lunes a viernes. Eso fue lunes palabra, martes palabra, miércoles palabra, adoración todos los días, en la mañana, en la tarde recibíamos la palabra de Dios, más tarde recibíamos las capacitaciones a través de los talleres y en la noche continuábamos hablando de todo lo que habíamos recibido en estas capacitaciones, en estas convenciones. ¡Qué semana poderosa! Ya algunos yo me acercaba y les veía que oraban hasta en colombianísimo. Se ponían ahí, su merced, hágame el favorcito pues. ¿Qué hubo pues? Mire que yo soy un berraco, yo soy bien chimba. Hágale, hágale. ¿Sí o qué? Confirme, parcerito. Uno de ellos era ahí que por ahí decía, vea parcerito, ¿qué hubo pues? ¿Cuándo nos volvemos pa Quito? Oiga, ¿y usted no es de ecuatoriano? Sí, pero ya se me quedó el acento pues. Pero bueno, en todo caso, ¿cuántos están convencidos de la gran comisión? Id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Muy bien, entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Y mire, para los que no fueron a Bogotá, les tengo dos buenas noticias. La primera es que los que sí fuimos, venimos cargados de todo ese conocimiento para traerles a ustedes, para que ustedes puedan recibir lo mismo que nosotros recibimos allá. Y la segunda buena noticia es que cada año se dan estas convenciones en Bogotá, en enero, para que recibamos el año súper bien. Y en el nombre de Jesús, usted, el que no fue, nos va a acompañar el siguiente año. Amén. Amén. Y bueno, antes de comenzar, permítanme tomarme un vasito de agua porque les cuento que el día viernes me cogió una gripe que solo el Espíritu Santo me tiene aquí bien paradito, porque yo dije, la enfermedad no va a ser que no se hable palabra de Dios en este lugar. Amén. Y bueno, antes de comenzar, quiero que le regrese a ver a la persona que está al lado suyo. Regrésele a ver, sonríale. Quiero ver sus cachetitos ahí sonriendo. Y le va a decir, ¿qué hubo, mijo? ¿Qué hubo, pues? Dichosos los ojos que me lo ven. A ver, quiero verle. Dichosos los ojos que me lo ven. Y en el acentico que usted quiera, quiero que le diga al que está al lado suyo, hoy viniste al lugar indicado. Hoy viniste a escuchar palabra de Dios.
prepárate a que sea soltada la palabra de Dios en este lugar. Porque esta casa, transformados por Dios, es casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Y si ya lo hizo, quiero que cierre sus ojitos y me va a acompañar con una oración. Y le vamos a decir al Padre: gracias, Señor, gracias te damos por esta semana poderosa, Señor, en que tu iglesia como un solo cuerpo recibió instrucciones de lo alto. Recibimos mandatos de lo alto. Padre, y permite que todo ello lo pongamos por obra, Señor. Padre, te bendecimos a los que no están aquí, a nuestros amados pastores que están por Colombia, a todos nuestros hermanos que aún están por allá. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos y te pedimos que retornen bendecidos y en victoria a casa. Yo te pido, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo de Dios ahora mismo tomando este lugar. Acalla mi humanidad, Señor, y tómame. Úsame, Señor. Heme aquí, Padre. Que todas las palabras que salgan de mi boca sean inspiradas por ti. Que este pueblo santo prepare su corazón para recibir como agua viva la palabra, Señor. Quiero que ponga la manito en su corazón cada uno y le pida al Señor: Señor, yo te pido que la palabra que sea soltada el día de hoy, yo la pueda atesorar con mi corazón, la pueda meditar y la pueda poner por obra. Así te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, muy bien. Un fuerte aplauso para él, para el Señor de señores. Y bueno, vámonos rapidísimo a la palabra de Dios, a Isaías 52:7. ¿Me acompañan con la palabra? Por favor, con Isaías 52:7. Y hasta que me pongan, bueno, ya está puesto, pero sí tengo que decir algo que creo que es justo y necesario. Allá, audio y video. Grabará el sonido, por favor. Es un chistecito interno para los que no saben. Pero es que uno se mata aquí predicando, se saca el aire predicando, para que le digan en audio y video: ¿sabes qué? No grabé el audio. Ahí sí, pero bueno, están perdonados, porque yo le pregunté al Señor, le dije: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mis hermanos de audio y video? Y me dijo 70 veces 7. Pero que no abusen, me dijo, que no abusen. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Y nos dice: qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias. Noticias de paz, noticias de salvación. Y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Mira, y a mí me encanta esta palabra, este versículo me encanta. ¿Me dejan el versículo, por favor? Este versículo me encanta. ¿Por qué? Porque nos habla que cuán hermosos son aquellos que llegan de otros lugares trayendo noticias de paz, noticias de esperanza, noticias de gozo al pueblo. ¿Y qué tal si le cambiamos por aquellos que fuimos a la convención? Y nos dice: qué hermoso es ver aquel que llega por allá, por Bogotá, trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, noticias de gozo, de esperanza. Y le dice a la iglesia transformados por Dios, y le dice a Quito, y le dice a Ecuador: tu Dios reina. Amén. Y es precisamente que muchos de nosotros estamos recién bajaditos del avión, recién estamos aterrizando aquí en el avión. Y seguramente todos los que fuimos estamos con unas
ganas de poner en práctica lo que recibimos de allá. Id y haced discípulos, porque nada más y nada menos se trataba de eso, la convención. Era el título: id y haced discípulos por todas las naciones. Pero también estoy seguro que muchos dirán: ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Como el loco que ama. ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde empiezo a hacer discípulos? ¿Qué predico? ¿Qué les digo? ¿Cómo hago para ser discípulos? Y pues la respuesta es bastante sencilla. Lo que tenemos que hacer es ganar almas y consolidarlas para Cristo. Si no, ¿a quién le vamos a predicar? ¿A quién le vamos a transmitir el mensaje? Si está la iglesia vacía, ¿qué? No vamos a poder hacer discípulos, no vamos a tener multiplicación, no vamos a conquistar naciones, que es de lo que hemos venido llenos allá. ¿Y cómo nosotros podemos ganar y discipular almas? También la respuesta es muy sencilla: predicando el evangelio. Amén. Predicando el evangelio, hermanos. Pero ahora cabe una pregunta: ¿sabemos predicar el evangelio? ¿Sabemos transmitir el mensaje de Dios? El evangelio son las buenas noticias de Dios. Pero créanme que hay muchos cristianos, hay muchos creyentes que no tienen ni idea o no saben cómo ganar almas para Cristo. No saben cómo transmitir el mensaje de las buenas noticias de Dios. Hay algunos que creen que evangelizar es decir: oye, te invito a mi iglesia, vamos, se la pasa bien chévere, verás, es bien bacán. Los pastores hablan una palabra, bien, los manes hacen reír. La pastora, que ves, te hace pero matar de la risa. Vamos, ya, te doy la ubicación. Le mandan la ubicación, ya hay que los pastores se encarguen de predicar el evangelio. Y dicen: qué bestia, qué evangelizador que soy, ya le vine evangelizando cuando eso es simplemente una invitación. Que ayuda, sí, no te voy a negar que no, ayuda, pero eso todavía no es evangelizar. Hay otros que en cambio dicen: verás, a mí me dolía aquí me dolía como por 6 meses y le oré al Señor y me sanó. Y el que le escucha le dice: así, a mí me dolía aquí, a mí me dolía acá, a mí me dolía también acá y me sané en 2 meses. Y el otro se queda frío, pues, ¿qué más le va a decir? Ya no sabe qué más decirle, no sabe cómo más evangelizarle. Hay otros que en cambio son unos pesados para evangelizar. Comienzan a dar testimonio tras testimonio solo de ellos, hablando de ellos, que yo soy el más que yo soy el mejor porque Dios me ha cambiado, yo soy el más guapo porque gracias a Dios recibí la plata para hacerme la cirugía, que yo esto, que yo este otro, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Se pasan hablando de ellos, cuando el evangelio no se trata de hablar solo de nuestro testimonio. El evangelio no solo se trata de hablar de ti, sino que se trata de hablar de Él. Porque si hablamos de nosotros, quizás y hasta les sorprendemos a las personas. Pero si hablamos de Él, el Espíritu Santo, en la Biblia dice: el Espíritu Santo tomará esa palabra, convencerá al pecador de su pecado y aceptará la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén. Y bueno, dicho esto, yo le quiero preguntar a usted: al predicar, ¿usted solo va a hablar de usted? No. Al predicar, ¿usted solo va a hacer una invitación y ahí que los pastores se encarguen de predicar? No, ¿verdad? ¿O usted solo va a hablar de dónde le dolía? No. Entonces les quiero preguntar:
¿Qué vamos a predicar? Vamos a predicar el Evangelio. Repita conmigo. ¿Qué vamos a predicar, iglesia? Vamos a predicar el Evangelio. Les noto un poco dormidos todavía. A ver, vamos por acá. Solo los de acá me responden. ¿Qué vamos a predicar, iglesia? ¿Qué vamos a predicar, iglesia? Y por este lado, ¿qué vamos a predicar, iglesia? Y ahora quiero todos juntos con fuerza. ¿Qué vamos a predicar, iglesia? Vamos a predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tomemos agüita. Bueno, y empecemos diciendo que el predicar el Evangelio no es un imperativo, el predicar el Evangelio no es una exclusividad de los pastores. El predicar el Evangelio no es una exclusividad de los líderes de célula. El predicar el Evangelio es un deber de todos aquellos a quienes nos ha sido revelada la palabra de Dios. Y ahora sí te digo, el predicar el Evangelio es un imperativo. El predicar el Evangelio es una urgencia que debemos tener cada uno de nosotros. Y por eso el título de la prédica de hoy, no sé si es que vieron, nosotros, sí o sí, nosotros vamos a predicar el Evangelio, sí o sí. Apáguenme nomás las luces que estaba mejor así. Perfecto, gracias. Así es que nosotros, ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Sí o sí. Es un imperativo, es una urgencia. Mira, ¿cómo habrá visto el apóstol Pablo que decía, ay de mí si no predico el Evangelio? Ay de mí decía, si no predico el Evangelio. Y es que mira, nuestra amada iglesia nos capacita como evangelizadores, nos levanta como predicadores, pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos da la autoridad y el poder de llevar su palabra. Y mira, yo te quiero invitar a que tú hagas del Evangelio tu estilo de vida al hablar. Que sea cuando tú sueltes palabra, hables solo palabras del Señor. Digas, sí, yo quiero dar palabra. Yo quiero evangelizar al pueblo. Mira, y en lugar de estar preocupado ahí en cosas como, ay, ya me llega la planilla de la luz, que ya tengo que pagar el teléfono, que tengo que pagar el arriendo, la colegiatura de los guaguas, ¿qué será que no me llama la como llama? Oh, ve, está revisando el celular. Ve, mi ex la chupacabras se ha vuelto a divorciar. ¿Será que se divorció por mí? Cállate, que se va a divorciar por vos. Mira, en lugar de estar preocupado en esas cosas superfluas, en lo que deberías de estar no preocupado, sino que ocupado, es en la gran obligación que tenemos aquí en el mundo, todos nosotros como creyentes. ¿Y cuál es esta? Es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, nos llamó del lodo cenagoso, del pecado, de lo caído, a su luz admirable. De eso debemos estar preocupados. Amén. Y denle un fuerte aplauso al Señor. Y bueno, si ya el Señor nos envió a predicar su palabra, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Yo los he clasificado en algunos aspectos, pero el día de hoy yo no te voy a decir cómo tienes que predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo es el que te guiará cómo predicarlo. Lo que yo te voy a dar es ciertos aspectos que sí o sí
tienen que llevar cuando lleves el mensaje de las buenas noticias de Dios. Amén. Y vámonos al primer punto. ¿Me ayudan con el primer punto? Que nos dice, no todo es color de rosa. Y hay un diagnóstico que darle al mundo. Y vámonos a la palabra del Señor, a Romanos 5:12. Y nos dice la palabra, por tanto, como el pecado en el mundo entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira, el mundo debe saber que venimos de una naturaleza pecaminosa. El mundo debe saber que todos estábamos perdidos en el pecado. Me ayuda con la palabra nuevamente. Porque nos dice que entró por un hombre. Somos de naturaleza pecaminosa porque el pecado entró por un hombre. ¿Ese hombre quién fue? Adán. ¿Y eso qué nos trajo? Nos trajo pecado. ¿Y el pecado trae? Trae muerte. Y entonces cuando nosotros evangelicemos, debemos dar el diagnóstico al que te está escuchando. Debemos decirle la situación por la que está pasando. Porque sí, el predicar el evangelio es llevar las buenas noticias de Dios. Pero no todo es color de rosa en el evangelio. Que sí, que ven pecadorcito, tranquilo pecadorcito, ven mijo, ven tranquilo, sigue pecando tranquilo, Dios te va a bendecir. Y a vos mijo, ¿qué te pasa? Venga mijo, ven vos vago ocioso, ven vago ocioso, tranquilo, no te va a pasar nada, tranquilízate, sigue nomás en tu casa, no hagas nada, Dios te va a proveer. Y a vos, mijito el adúltero, el más lindo de todos, vente, ven, ya, tranquilo adúltero, si no fue tu culpa, fue culpa de la grilla esa que vino y te puso los ojos, pero tu culpa no fue, tranquilo mijo, tranquilo. Y no le decimos la verdadera situación en la que se encuentra. Mira, a veces nosotros somos como los malos médicos. Aquellos que a sus pacientes simplemente les dicen, o no les dicen toda la verdad, simplemente les dicen lo que quieren saber. ¿Por qué lo hacen? Quizás sea porque no quieren perder al paciente. Pero el buen médico, el médico honesto le va a decir al paciente, si ve que tiene una enfermedad grave, se lo va a decir. Le va a dar el diagnóstico, pero también le dará el tratamiento. Y mira, yo recuerdo hace algunos años, mi madre estaba muy enferma. Bueno, de hecho, ella tiene una enfermedad muy grave que es insuficiencia renal en etapa terminal. Y ella necesita de un procedimiento cada 3 días. Ella se hace un procedimiento que se llama diálisis, cada 3 días. Porque nos decía en ese tiempo, y ahora lo sabemos bien, que si es que pasa mucho tiempo, 8, yo te digo, 8, 15 días sin hacerse diálisis, el paciente muere. Entonces necesita esa máquina. Y mira, a los primeros que dio el diagnóstico el doctor fue a mi hermana y a mí. Y mi hermana, aquí entre paréntesis, ¿cómo te digo? Mi hermana es una linda, pero es de un drama. ¡Qué bestia! O sea, a la man, vos le vas y le das una buena o mala noticia y te dice, no me digas, no, ¿en serio me estás diciendo? Así,
Entonces, cierro paréntesis, ya te puedes imaginar cómo recibimos esa noticia. Obviamente, fue una noticia súper impactante para nosotros. Nos destrozó el corazón cuando nos enteramos que mi mamá tenía que hacerse este tratamiento. Pensamos que era lo peor, que ya todo se había acabado para mi madre. Y entonces la doctora viene y nos dice el diagnóstico: si su mamá no se hace en 8 días, ella va a morir. Y mi hermana le decía así todo dramática, ¿no? Pero doctora, por favor no le diga a mi mamá, por favor no le diga a mi mamá, no sea así, eso le va a dar algo, si ella se va a poder morir primero antes que llegue al tratamiento. Por favor, doctora, por favor, dile, ñaño, dile, que no le diga, no sea mala, doctora, mala. Y yo solo le decía: ñañita, tranquila, escuchemos lo que tiene que decir la doctora. Y ella nos decía: mire, es que yo no puedo no decirle toda la verdad a su mamá. Ella tiene que saber la verdad. Porque si no, ¿cómo se enfrenta a un tratamiento, a un procedimiento que es tan invasivo, si no sabe la verdad? ¿Cómo ingresa a un cuarto por 4 horas donde tienen que limpiar su sangre? Esto hace una máquina, saca toda su sangre, la limpia en la máquina y vuelve a entrar. Y además es muy cansado. Yo tengo que decirle a su madre. Entonces con mi hermana acordamos que claro, tenía ella que saberlo. Mi madre va donde la doctora le comienza a hablar fríamente, crudamente, y le dice: señora, sí o sí usted tiene que tomar este tratamiento. Usted va a morir si es que no lo hace. Mi mamá, les digo, de las 24 horas antes de tomar el tratamiento, las 20 horas dormía y las otras 4 horas estaba muy mareada, ofuscada. Era toda su piel amarillenta porque su sangre no se estaba limpiando a causa de los riñones. Así que mi mamá lloraba muchísimo mientras la escuchaba. Y nosotros, obvio, mi hermana y yo atrás también, intentando consolarla, y ella lloraba. Y en un momento de eso, mi mamá tiene una reacción y le dice: doctora, yo amo vivir. Dígame, ¿qué tengo que hacer para seguir compartiendo más años con mis hijos? Para estar más tiempo con mis nietos, para compartir mi vida con mi esposo. Si usted me dice que este tratamiento yo lo tengo que seguir, yo lo hago, doctora, yo lo hago. Y mi hermana y yo nos quedamos viendo y dijimos: wow, aunque yo siempre he sabido que mi madre es súper resiliente, súper fuerte de carácter, esa manera como lo recibió fue impactante para mí. Y claro, paréntesis, abro otra vez, mi hermana: ya ves, ñaño, ya ves, te dije que lo iba a tomar a bien mi mamá, ya ves, te lo dije. Ñañita, si en algún momento ves este video, te amo. Pero mira, el punto es este: mi madre tuvo que saber en el estado en el que se encontraba, tuvo que saber que estaba muriendo, tuvo que saber que estaba desahuciada, para solo ahí empezar un tratamiento, para ir camino a la salvación. Si es que ella no tomaba ese tratamiento, ella pronto hubiese muerto. Y si es que esto lo trasladamos al lado espiritual, el pecador debe saber su diagnóstico. El pecador debe saber que está desahuciado, que está muriendo, que si no hace algo para corregir su camino, va directo a la condena. Pero si por el contrario, él sigue este tratamiento, porque este tratamiento es duro. Para los que somos discípulos, eso no es duro, el seguir los mandatos y los conceptos de Dios. Amén, dicen mis discípulos, dicen amén con toda la fuerza. Es durísimo. Y si tú no le dices al pecador, con amor obviamente y con misericordia, de que está muriendo,
él no va a aceptar el tratamiento. Él va a decir, ¿para qué sigo eso? Que sigan otros. Pero solo aceptando tu verdadera situación, vas camino a la salvación de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro fuerte aplauso para el Señor. Y ahora vamos a hablar del segundo punto, que sí o sí le tienes que hablar a quien le estás evangelizando. Ese segundo punto es el sacrificio. Y mira, como te dije, sí o sí tienes que predicar el sacrificio. Decir que hubo uno que estuvo dispuesto a morir por ti y por mí en la cruz y a cargar con los pecados del mundo. Tienes que decirlo. Y mira, hoy te voy a llevar al libro de Hechos. No vayas a tu Biblia, yo te voy a relatar el capítulo 8 de Felipe y el etíope. Felipe fue uno de los 12 discípulos que anduvo con Jesús. Y la palabra de Dios relata que un ángel le habla a Felipe. Le dice, Felipe, prepárate para cruzar el desierto y ve por el camino que va al sur. Y Felipe, dice la palabra, obedece. Mira qué facilito, ¿no? Obedece. Sin chistar, obedeció. A los tiempos que me sale la palabra chistar. ¿Sí han escuchado chistar? Chistar, que mi mamá me solía decir cuando yo era pequeño. Anda, tómate toda la sopa y sin chistar. Yo, ay, pero mamá, no, sin chistar te dije. Anda, aspira la alfombra, sin chistar. Mamá, ¿qué haga mi hermana? Sin chistar te dije. Entonces chistar, para que todos me entiendan, viene del verbo hace caso o tu mamá te va a pegar. ¿Ya? Estamos claros de ahí. Y mira, Felipe dice que obedece. Desde ahí nomás la predisposición de Felipe para ir, primero para obedecer y segundo para ir y predicar el evangelio. Ya te quisiera ver a ti si es que viene el pastor y te dice, hijo, o mejor la pastora, ve mi hijo lindo, anda por allá, por el comité del pueblo, a predicar la palabra de Dios. Y de ahí te bajas ahí a la bota. No te va a pasar nada, mijo. Vas con Dios, vas con nuestra cobertura. Conociéndoles a ustedes, de ley le respondo, ¿y yo por qué? Ay, que vaya el otro. ¿Yo por qué voy a ir? Si yo tengo hijos, estoy trabajando, mi esposa ahí que es impertinente y a mí mismo me quiere mandar. Que vaya el otro que no está haciendo nada y está rascándose la barriga y a mí me quiere mandar. Y además la pastora. Pero mira, en cambio dice que Felipe obedeció. Y cuando va Felipe por el camino que va al sur, por el desierto, dice la palabra que se encuentra con el carruaje de un etíope. Y este etíope era un hombre muy importante porque era el oficial que administraba los tesoros de la reina de Etiopía. Así que el Espíritu le habla a Felipe y le dice, anda, acércate al carruaje y anda cerca del etíope. Entonces yo me imagino a Felipe, obviamente, yendo por el desierto, ¿cómo se iba a acercar? Haber estado hecho loco, ¿no? Así como que... Y se iba acercando. Buenas, o capaz que le decía, ¿qué hubo, mi hijo? No sabemos cómo. Y se le acerca y se comienza a entrar curiosidad en él. Y le comienza a escuchar al etíope que estaba leyendo un pasaje del libro de Isaías. Entonces Felipe se queda loco. Entonces se le acerca,
le queda viendo y le dice al etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Porque claro, era otro idioma que me imagino que no era del etíope, ¿no? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si es que no hay nadie quien me lo explique? Así que Felipe se accede o se ofrece a explicarle. Y el pasaje, vámonos a Mateo 28, 5 a 6. Y este pasaje que estaba leyendo el etíope es el siguiente. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis. No, está. Vámonos a Hechos 8:32. Ahí sí. Y nos dice, el pasaje de las escrituras que leía era este. Como oveja, este se refiere al etíope, ¿no? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se lo hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Mira, nada en la Biblia es coincidencia. Este pasaje trata exactamente del sacrificio que tuvo que pasar Jesús, que fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca, fue vejado, humillado y muerto en la cruz. Y nos dice la palabra que es precisamente este pasaje a través del cual el etíope recibe la revelación de quién es Jesús. Y dice la palabra que que el etíope le dice a Felipe, Felipe, ahí hay un lugar con agua, ¿podrías bautizarme? Felipe lo lleva al agua, el etíope es bautizado y relata la palabra de Dios que cuando salen los dos del agua, Felipe inmediatamente es arrebatado para otro lugar. Nunca más se volvieron a ver, ni Felipe ni el etíope. Pero Felipe ya había cumplido su misión. Felipe ya había predicado el evangelio. Y mira, aquí conmigo, iglesia, aquí conmigo, porque este dato es interesantísimo. Hoy por hoy, 2026, en la actualidad, Etiopía es el país con mayor población de cristianos allá en el continente africano. Mira, por uno solo que Felipe evangelizó, el país de Etiopía tuvo uno de los avivamientos del Espíritu Santo más grandes del mundo. Y yo quiero que me escuches algo. Ese uno, quizás ahora mismo está allá afuera y está esperando que seas tú el que le lleve el evangelio, que seas tú el que le hable la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás ese uno sea el despertar de su familia. Quizás ese uno sea el despertar de su barrio, de su pueblo, de su nación. Quizás ese, o quizás tú, eres quien va a ser el padre de naciones. Dígame si así lo cree. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y ahora sí, vámonos al tercer punto.
que sí o sí debemos hablar. Y ese punto, el punto 3, es la resurrección. Ya hemos hablado de la muerte de Jesús. Y muchos te dirán, sí, pero ya murió. Ahí quedó todo. Pero debemos saber, o ahí es cuando nosotros debemos llevar las buenas noticias. Ahí es cuando nosotros debemos decir que la muerte de Jesús no fue el fin, sino que la muerte de Jesús fue el principio. Porque es la muerte de Jesús la que da paso a la resurrección. Porque sin resurrección no tendríamos esperanza. Estaríamos creyendo en un muerto. Y dice la palabra que los muertos no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Sin resurrección, los que creyeron que Jesús había resucitado y ya murieron, no resucitarán. Porque si Cristo no resucitó, tampoco nadie resucitará. Pero yo me quiero ir a la palabra. Y ahora sí, ayúdenme con Mateo 28, 5 al 6. Y nos dice la palabra: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo él, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y mira, hay muchos lugares de tumbas muy famosas en el mundo. Por allá por Israel, por Pakistán, Turquía. Mi esposa y yo tuvimos la bendición de estar en nuestra luna de miel por esos lugares. Y nosotros veíamos cómo por millares hacían colas para visitar estas tumbas. Estas tumbas eran de personajes famosos, de líderes políticos, de emperadores, de grandes reyes de la historia. Y estas tumbas eran visitadas por lo que hay ahí. Ahí yace un cuerpo, huesos descompuestos, inertes. Pero hay una tumba aún más visitada y más famosa que todas esas juntas. Esa tumba queda en la vieja Jerusalén, se llama la Basílica del Santo Sepulcro. Y esa tumba es la más visitada del mundo, no por lo que hay ahí, sino por lo que no hay ahí. Porque ahí fue enterrado un rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y está vacía porque Él resucitó. Mira, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. En Marcos 16 nos dice la palabra de Dios: no busques entre los muertos aquel que ya ha resucitado, porque Él resucitó. Él ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y todos los que en Él creen, todos los que en Él creen, no morirán, mas tendrán vida eterna. Amén. Dele un fuerte aplauso, no se me quede con las ganas de aplaudir, porque ese aplauso es para el Señor de señores, no es para mí. Ese aplauso es para el Rey de Reyes, aquel que resucitó. Y vámonos al cuarto punto, que sí o sí tienes que predicar. Y esta es la segunda venida de Cristo. Mira, así como Jesús ascendió al cielo entre una nube de ángeles, así también Él volverá. La palabra dice que el día menos pensado Él vendrá. Y todo ojo lo verá. Y toda rodilla se doblará ante Él. Él vendrá, iglesia. Y ese día tendremos
habrá dos caras de la moneda. La una cara de la moneda será de aquellos que nunca creyeron ni aceptaron a Jesús. Y la otra será de aquellos que sí lo hicieron. La una cara de la moneda será de gran temor, de gran preocupación, de gran conmoción, dice la palabra. Mientras la otra será de gran gozo, será de paz, será de reino. ¿En qué cara de la moneda quieres estar tú? Porque Él, de que vuelve, vuelve. Eso es un amén. De que Él vuelve, vuelve. Y vendrá a instaurar su reino. Y será un gran día de salvación para todos los que estamos aquí para la gloria de Dios. Amén. Y bueno, ahora vamos al quinto punto. Pero ya en este punto, cuando tú le estás hablando de Jesús al inconverso, tú ya estás como los boxeadores. Eso es palabra, palabra, palabra. Y el otro está ya hasta que cae. Songo sorongo, como decía mi papá. Ya está songo sorongo. Está a un golpe que tú le hables del evangelio, que le digas el otro paso que ahora viene. Está a un golpe de que caiga y esa alma sea para Cristo, que caiga rendido a los pies de Cristo. Y ahí es cuando tú le tienes que hablar de la salvación, el regalo de la salvación. Mire, cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, tenemos la posibilidad de ser el instrumento a través del cual el Señor nos utiliza para dar el más maravilloso, el más hermoso regalo. Ese regalo es el regalo de la salvación. Y es por eso que nosotros debemos dar ese regalo tan hermoso, que es intangible. Ese regalo no tiene precio material, porque tuvo un precio en la cruz. Pero a veces tenemos miedo de predicar el evangelio. Tenemos vergüenza de predicar el evangelio. Cuando Romanos 1:15 nos dice que no debemos avergonzarnos del evangelio, porque es poder para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Y muchas veces nosotros no le creemos al Señor. Muchas veces nosotros nos quedamos callados. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos familiares allá afuera, personas que amamos, familia, amigos, compañeros, que nunca les hemos hablado de la salvación? Y yo quiero ir a Hebreos 9:27. Acompáñenme con la palabra. Y nos dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mira, ¿cuántas veces nos dice la palabra que está establecido para el hombre para que muera? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Tendrá el hombre o la mujer que muere otra oportunidad para reconciliarse con el Señor? ¿Será que después de muerto puede arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios? Mira, aunque a mí me encantaría decirte que sí, pues la verdad es la que está escrita. No tiene otra oportunidad. Si el hombre muere sin arrepentirse, pues irá al juicio. No tendrá salvación.
Que sí, que los hindúes, que los budistas creen en ello, que creen en la reencarnación, perdón. Esos serán ellos, que creen en tantas barbaridades de su Dios con D minúscula. Pero yo creo en mi Dios con D mayúscula. Yo creo en la verdadera y fiel palabra de Dios, que es la Biblia Santa. Yo creo en mi Dios, que su palabra no cambiará. Y su sí es su sí, su no es su no. Si es que no te arrepientes, si es que no conoces a Dios, si es que no te reconcilias con el Señor, no habrá salvación, hermanos. No habrá salvación para tu madre, no habrá salvación para tu padre, para tus hijos, para aquellos que amas. No habrá salvación si es que ellos no se reconcilian con el Señor ahora. Y mira, yo te quiero contar el testimonio de un amado discípulo de nuestra célula La Tasca. Su nombre es Hermen. Y él perdió a su madre hace apenas poquito tiempo, hace apenas un mes. Iniciando el año, el 2 de enero me parece que su madre falleció. Y él entre lágrimas nos contaba que a pesar del profundo dolor que significaba este proceso de perder a su madre, él también sentía una profunda paz en su corazón. Y ahora paso a contarte el porqué. Él nos relataba que ya su madre estaba agonizante en el UCI, en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Y ya el médico les había dicho a Hermen y a sus hermanos que ya no había ninguna posibilidad. Ya los órganos de su madre estaban demasiado débiles, ya solo había que esperar que partiera de este mundo. Él nos ilustraba que un corazón normal late de esta forma, pero el corazón de su madre ya latía así. Y entonces ellos estaban esperando afuera en la sala del hospital, de la sala de espera, y sale el doctor y les dice: Hermen, ¿deseas ingresar a hablar con tu madre? Tal vez sea la última oportunidad. El médico ya sabía que tal vez sea la última oportunidad que podía encontrar a su madre consciente. Entonces Hermen entra, ve a su madre y el espíritu le mueve a que le hablara de Cristo, a que le lleve el evangelio. Entonces comienza a hablar Hermen con su madre, pero él, mala idea, desiste de hablar del Señor. Porque para él hacer eso era tanto como despedirse de su madre y aceptar que ya no tenía, ya no iba a poder salvar su vida. Desiste de ello, simplemente le dice: mamá, que Dios te cuide, ya nos vemos pronto, vamos a orar por ti. Y sale de la habitación. Apenas cierra la puerta de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, en su corazón comienza a sentir un tremendo remordimiento, porque sabía que había perdido tal vez la última oportunidad para que su madre fuese salva. Minutos después sale el médico y le dice a Hermen: Hermen, muchacho, ve a tu casa a descansar, regresa mañana. Él se estaba yendo del hospital y en ese momento el Espíritu le vuelve a hablar. El Espíritu Santo no le deja que se vaya del hospital y le dice: Hermen, vuelve, tienes que volver al hospital. Y él, claro, en contra de los doctores, de los guardias, porque en un hospital y más de cuidados intensivos no es que tú te puedes quedar hasta la hora que tú quieres, ni tampoco es que tú puedes entrar al cuarto de UCI cuando tú quieras. Máximo entras una vez y ya. Pero incluso más que irse en contra, decía
Hermen nos relataba que el Espíritu Santo le invisibiliza, porque él estaba en la sala del hospital y los médicos y los guardias pasaban y no le decían absolutamente nada. Él, cansado, se duerme. Y mientras se queda dormido, nos contaba que empieza a soñar que había un regalo entre sus pies. Y que él sabía que ese regalo estaba dirigido para su madre. Que ese regalo estaba preparado para su mamá. Y en el sueño empieza a ver como una mano comienza a meterse por su sueño y quiere arrebatarle el regalo y quitárselo para que no sea entregado. Hermen se despierta, va a ver al médico corriendo. Doctor, por favor, déjeme ver a mi madre. Por favor, déjeme ver a mi madre. El doctor, dudoso, pero también conmovido, le dice: ve, anda, quizás la encuentres aún consciente. Él ingresa a su madre agonizante y le comienza a hablar de Jesús. Y le comienza a llevar la palabra del Evangelio. Mira, y yo no sé qué fue lo que exactamente le dijo Hermen a su madre, pero su madre termina aceptando a Jesús. Termina declarándolo como su Señor y su Salvador. Hermen ya había cumplido su misión. Ya había entregado el regalo más maravilloso, hermoso, intangible para la humanidad: el regalo de la salvación. Minutos después u horas después, no lo recuerdo, él se despide ya de su madre y el médico sale y le dice: Hermen, tu madre acaba de fallecer. Y en ese dolor inmenso que él sentía, nos contaba, con lágrimas en sus ojos, casi ni siquiera podía hablar. Decía que sentía una paz sobrenatural que traspasaba todo entendimiento. Y ahora, ya para concluir, ya me han sacado el minuto cero hace rato. Pero ya para concluir, quiero preguntarles a ustedes, iglesia: ¿quieren dar ese regalo de la salvación? Pero te quiero primero plantear una pregunta. ¿Y si hoy fuera el último día de vida de esa persona que tanto amas? Como te dije, algún familiar, madre, padre, hijos, hermanos, sobrinos, qué sé yo, y aún no han aceptado a Cristo, ¿tú qué sentirías? Porque mira, todos nos despertamos del día de hoy, nos duchamos, desayunamos, vinimos acá a la iglesia, otros habrán ido al parque, otros seguirán en Colombia. Viniste acá, le saludaste al hermano, escuchaste palabra santa que viene de Dios. Pero no hay uno solo, ni aquí en nuestra amada iglesia, ni allá afuera, que pueda asegurar que volverá a despertar. Y no quiero sonar fatalista, pero yo no quiero llevar conmigo ese remordimiento de que jamás le hablé de Cristo. Yo no quiero ese remordimiento de que pude ser el instrumento por el cual Dios iba a entregar
el regalo de la salvación. Yo quiero ser un Felipe que le habló al etíope y el etíope se multiplicó. Yo quiero ser un Hermen que le dio palabra de salvación a su madre y ella fue salva. ¿Quieres, te pregunto nuevamente, ser ese instrumento utilizado por el Señor para traer buenas noticias al pueblo, para traer esperanza al pueblo, para traer gozo y salvación, para hacer salvación de un pueblo? Entonces, quiero que te pongas de pie. Mira, y si es que quieres ser utilizado por el Señor, yo solo te pido que cierres tus ojos de ahí donde estás, que levantes tus manos. Hoy el Espíritu Santo ya soltó la palabra. Ahora está de tu lado. Ya la palabra fue soltada. Ahora está en ti ponerla en acción. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome por completo este lugar y vaya sintiendo el poder del Espíritu Santo ingresando a sus corazones. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Ministre en tu corazón, en tu cabecita. Y vamos a darle gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo de Dios. Porque estoy aquí. Porque no es casualidad. Porque es Él el que me quiere usar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor, gracias. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es revelada en este lugar. Porque tú nos has hablado de la necesidad del mundo.